El Partido Popular está quitándole votos a Vox. Eso ya lo sabe todo el mundo. Pero aquí viene lo que casi nadie explica. Al mismo tiempo que les roba votantes, lo sigue necesitando para gobernar. ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Cómo puedes hundir a tu socio en las encuestas y tenerlo sentado en tu consejo de gobierno? Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en España. Y tiene consecuencias que van mucho más lejos de las próximas elecciones. Quédate, porque esto se pone interesante. Estamos en mayo de 2026. El 17 de este mes se celebran las elecciones en Andalucía. Y ese dato importa, porque Andalucía no es una comunidad más, es el barómetro político más grande de España. Mientras tanto, en los despachos del PP y de Vox están mirando los mismos sondeos con caras muy distintas. El PP sonríe, Vox frunce el ceño. Pero hay algo que no cuadra, porque si el PP está ganando y Vox está perdiendo, ¿por qué siguen pactando? ¿Por qué Feijóo necesita a Abascal para gobernar en media España? La respuesta a esa pregunta revela algo sobre cómo funciona el poder en este país, algo que los titulares no terminan de contar. Vamos primero con los números, porque aquí es donde todo empieza. Las últimas encuestas nacionales colocan al PP alrededor del 31 a 32% de intención de voto, un partido que sigue siendo primera fuerza con claridad. El PSOE ronda el 28 a 29%. ¿Y Vox? Vox lleva meses en tendencia descendente. Después de acumular subidas casi consecutivas a finales de 2025, los sondeos más recientes empiezan a mostrar un frenazo. La fuga de votantes del PP hacia Vox, que en algún momento llegó a superar el 15%, ha empezado a reducirse. El trasvase está cambiando de dirección. Y en Andalucía, el caso es todavía más llamativo. Las encuestas sitúan al PP de Juanma Moreno por encima del 40%. El CIS le otorga un 43,6%. Vox, que en otras etapas apuntaba a consolidarse como segunda fuerza en el sur, aparece ahora entre el 10% y el 14% según el sondeo que elijas. Eso es una caída enorme respecto a sus máximos. Pero aquí es donde empieza el problema real. Porque esos votos que Vox pierde no se evaporan, van a algún sitio. Y ese sitio, mayoritariamente, es el PP. ¿Por qué un votante de Vox termina votando al PP? 3 razones, y las 3 están funcionando al mismo tiempo. Primera, el voto útil. Cuando se acercan unas elecciones importantes, una parte del electorado conservador se hace la misma pregunta. ¿Para qué dividir el voto si al final necesito que la derecha gobierne? El PP es el vehículo más eficiente, el que más escaños convierte por voto. Y en Andalucía, donde Moreno está rozando la mayoría absoluta, ese cálculo tiene mucho peso. Votar a Vox puede dejarle sin la mayoría absoluta. Votar al PP la asegura. Para muchos electores, eso es lo que importa. Segunda, la moderación del PP. Feijóo ha apostado por un perfil de centro-derecha, distancia de las posiciones más incendiarias, lenguaje institucional. Eso ha ahuyentado a algunos votantes duros hacia Vox, sí, pero también ha atraído a otros que venían de Ciudadanos o que habían abandonado el PP en etapas anteriores. El PP está intentando ser un partido amplio y por ahora le está funcionando en términos electorales. Tercera, el desgaste de Vox. Abascal lleva años siendo el partido de la protesta, el que dice lo que nadie se atreve. Pero ese rol tiene fecha de caducidad. Después de varios años con representación institucional, con consejerías, con vicepresidencias, la imagen de outsider se va gastando y algunos de sus votantes empiezan a preguntarse qué han conseguido realmente. Lo que está pasando realmente es esto. El PP no ha convencido a esos votantes de que tiene razón, los ha convencido de que es más útil. Eso es diferente y tiene implicaciones, porque un votante que llega por utilidad se puede ir igual de rápido. Aquí viene la parte que más cuesta explicar y también la más reveladora. Si el PP está absorbiendo el voto de Vox,
¿por qué sigue necesitándolo para gobernar? La respuesta es sencilla y muy incómoda, porque una cosa son las encuestas nacionales y otra son los parlamentos autonómicos que ya están elegidos. En Castilla y León, Vox entró en el gobierno con la vicepresidencia y varias consejerías. En Extremadura ocurrió algo parecido. En Aragón, el gobierno de Azcón depende de su apoyo parlamentario. En la Comunidad Valenciana, la historia fue incluso más lejos. Y casi la mitad de las comunidades autónomas llevan meses con los presupuestos bloqueados, prorrogados o sin aprobar. ¿La razón principal? Vox tiene la llave. Y cuando Vox no está de acuerdo, los números no salen. Fíjate en el patrón. En Aragón, Vox salió del gobierno, pero siguió condicionando la legislatura. En Extremadura, la convocatoria de elecciones anticipadas vino precisamente de ese bloqueo. El guión se repite. El PP le está quitando votantes a Vox en las encuestas, pero sigue dependiendo de los escaños de Vox para gobernar en el territorio. Y casi nadie lo está explicando así. Llamar la guerra puede sonar exagerado, pero míralo desde fuera. Dos partidos compiten por el mismo electorado conservador. Uno intenta absorber al otro en las encuestas. El otro bloquea los presupuestos del primero cuando puede. Y ambos se necesitan mutuamente para que la izquierda no gobierne. Eso no es una alianza. Es una dependencia mutua, con mucho rencor acumulado. La tensión se nota en los detalles. Dirigentes del PP en Madrid y Andalucía han rechazado públicamente el lenguaje de la prioridad nacional que Vox ha colado en algunos pactos autonómicos. Vox interpreta ese rechazo como una traición. El PP lo llama moderación. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco habló de una gran coalición entre el PSOE y Vox votando juntos contra sus presupuestos. Piénsalo un momento. El PP acusando a Vox de actuar como el PSOE. Eso resume perfectamente el nivel de desconfianza que hay. En Cantabria, algo parecido. Vox votando con la izquierda para bloquear las cuentas del gobierno popular. Aliados en público, rivales en privado. Y a veces, rivales también en público. Esta es la dinámica real de la derecha española ahora mismo. No es una alianza sólida, es una convivencia forzada entre dos fuerzas que quieren lo mismo: liderar ese espacio político. Y solo una puede hacerlo. Y aquí es donde todo cambia, porque esta situación, que ahora mismo parece un equilibrio incómodo, puede terminar de formas muy distintas. Escenario 1. El PP sigue absorbiendo voto y Vox se debilita tanto que pierde representación en algunos parlamentos autonómicos. En ese escenario, el PP gana votos, pero también pierde el apoyo que necesita para gobernar. Juanma Moreno en Andalucía está a punto de conseguir la mayoría absoluta precisamente por eso. Si Vox cae por debajo del umbral de representación, esos votos se pierden para siempre en ese parlamento. Una paradoja enorme. Escenario 2. Vox frena la caída, se reinventa, encuentra un nuevo foco de movilización y vuelve a crecer. En ese caso, el PP habrá consumido energía intentando absorberlo. Para nada. Y encima, tendrá un socio más resentido y más difícil de manejar. Escenario 3. El más incómodo para el PP. Que el espacio de la derecha se fragmente aún más. Que aparezca un tercer actor. Ya hay señales con Se acabó la fiesta, el partido de Alvise Pérez, que empieza a aparecer en algunas encuestas. Y que el voto conservador se divida en tres. En ese caso, el PP habrá debilitado a Vox para que otro recoja los pedazos. Y puede que esta estrategia de absorción tenga consecuencias peligrosas para ambos, porque el PP está jugando a dominar el espacio de la derecha. Pero ese espacio, cuando se fragmenta, es muy difícil de volver a unir. Entonces, la pregunta real: ¿está el PP fortaleciendo a la derecha española o la está desestabilizando? Depende de lo que entiendas por fortalecer. Si fortalecer significa que el PP crezca y Vox baje, la respuesta es sí.
Lo está consiguiendo. En Andalucía, en las encuestas nacionales, la tendencia es esa. Pero si fortalecer significa construir un bloque estable, con gobiernos que puedan aprobar presupuestos y legislar sin sobresaltos, entonces la respuesta es mucho más dudosa. Porque el PP no puede gobernarse a sí mismo sin Vox en muchos territorios. Y Vox, cuando se siente acorralado, bloquea. Lo que está pasando en la derecha española no es una guerra abierta. Es algo más parecido a una partida de ajedrez, donde los dos jugadores comparten el mismo tablero, pero juegan a ganar por separado. Y el problema del ajedrez es que solo puede ganar uno. El 17 de mayo, Andalucía vota. Y ese resultado va a decir mucho. Si Moreno consigue la mayoría absoluta, el PP habrá demostrado que puede prescindir de Vox, al menos en el sur. Si no la consigue, Abascal seguirá teniendo la llave. Y vuelta a empezar. Antes de irte, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que el PP está haciendo desaparecer a Vox poco a poco? ¿O en realidad lo necesita más de lo que reconoce públicamente? Escríbelo abajo. Me interesa saber qué lado de este tablero ves tú. Y si este análisis te ha parecido útil, ya sabes, dale al like, compártelo con alguien que le interese la política española y suscríbete si quieres más contenido como este. Nos vemos en el siguiente.